Estamos en un nuevo video para analizar ejemplos de preguntas y situaciones que podemos encontrar en el examen de admisión de la Universidad de Antioquia, y en esta ocasión vamos a tocar el tema de combinatoria y probabilidad. En este tipo de ejercicios nos vamos a encontrar con situaciones en las que o bien nos toca encontrar el número de posibles formas en que se puede realizar algo, completar un proceso, encontrar cierta cantidad de números que cumplen con una condición, encontrar las posibilidades en que se puede realizar un proceso, en fin. O también podemos encontrar preguntas donde en este mismo sentido nos piden calcular la probabilidad de un evento. Recordemos que en el enfoque clásico la probabilidad es una relación, una proporción entre los casos favorables en los que se puede presentar un evento y los casos totales en que este evento se puede realizar o presentar. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de que al lanzar una moneda tenemos dos posibles resultados, que es caer cara o sello. Como tenemos dos posibles resultados, la posibilidad de ocurrencia de que caiga cara o de que caiga sello, en ese caso sería una de dos. Estaríamos hablando de una probabilidad del 50%. En un dado, por ejemplo, la probabilidad de que caiga alguna de las caras en un dado normal y equilibrado, que tenga los números del 1 al 6 y sea de forma cúbica, vamos a encontrar que cada uno de los números tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 de 6. ¿Por qué? Porque para cada cara hay un número diferente y en total son 6 caras. Luego vamos a hablar de que la probabilidad de que caiga, por ejemplo, 5 es mucho más baja de que en la moneda caiga cara. Un evento se denomina imposible cuando tiene una probabilidad de ocurrencia del 0%, y vamos a hablar de un evento seguro que se tiene completamente certeza de él cuando tiene una posibilidad de ocurrencia de 100. En el enfoque clásico, la probabilidad en notación decimal es un valor que se puede distribuir entre 0 y 1. El concepto de probabilidad simple, como lo acabamos de decir, es una fracción, una proporción, nos va a relacionar dos cantidades. En el numerador vamos a encontrar los casos favorables para el evento o el suceso que nosotros queremos determinar la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, cuando me dicen que en el lanzamiento de un dado caiga 6, entonces yo ahí tengo una cara en ese dado que tiene el número 6. Luego tengo un caso favorable para el evento que estoy definiendo. Y el denominador de esa fracción va a determinar el número total de casos en el que se puede presentar el suceso que se está analizando. En este caso, como estamos hablando para el lanzamiento de un dado, entonces vamos a encontrar que tiene 6 eventos posibles, que caigan los números del 1 al 6. Luego vamos a tener 6 casos totales. Luego la fracción que me representa la probabilidad de ocurrencia para que caiga el número 6 al lanzar un dado es de 1/6, 1 sobre 6. Y ya como lo hemos visto en la explicación de porcentajes, pues esto se puede representar de forma decimal con el decimal 0,1666666, o en forma de porcentaje como el 16.66%, que sería la probabilidad asociada a la ocurrencia de ese evento. ¿Listo? Entonces siempre vamos a tener en el concepto de probabilidad simple, siempre vamos a tener una fracción en la que tenemos casos favorables sobre casos totales. En este caso, por ejemplo, sacar una balota de color azul, pues dentro de la urna tenemos dos que cumplen con esa característica. Luego vamos a tener casos favorables 2, y los casos totales nos indican la cantidad de balotas que hay dentro de la urna. En este caso son 8, estaríamos hablando de una probabilidad de 2/8, que en forma de notación decimal corresponde a 0,25 y al pasarla a porcentaje corresponde a una probabilidad del 25%. Para el caso de combinatoria, que precisamente nos indica contar posibilidades, vamos en muchas ocasiones a aplicar algo que se conoce en estadística como el principio multiplicativo. El principio multiplicativo lo que nos va a decir es que si usted tiene diferentes formas de realizar dos operaciones o dos eventos o dos sucesos en los que estos sucesos son independientes entre sí,
y cuando estamos hablando de independientes es que la probabilidad de ocurrencia de uno no afecta al otro. En ese caso entonces el número total de formas en que se pueden combinar los eventos se calcula mediante la multiplicación de las posibilidades de un evento por las posibilidades del otro evento. En este caso decimos n igual a n por p cuando hablamos de dos eventos, o si son tres o más, pues se multiplicarían la cantidad de eventos que estemos analizando. Por ejemplo, si nosotros vamos a analizar la combinación entre dos vestidos, dos bufandas y dos pares de zapatos, y si estas prendas de vestir se pueden elegir de forma independiente, es decir, no hay restricciones o condiciones asociadas al color a las prendas que estamos analizando, pues el número total en que se pueden combinar estas prendas sería, como tengo 2, 2 y 2, entonces aplicando el principio multiplicativo, tendríamos que el número total de formas sería 2 por 2 por 2, que corresponde a 8 formas diferentes de combinar estas prendas y que estarían determinadas en este diagrama de árbol por cada uno de los caminos que se pueden seguir en la composición, en la estructura que se está representando. Por ejemplo, si tengo la posibilidad de combinar los alimentos en que puedo consumir una cena, hablando de primer plato, segundo plato y postre, en el que el primer plato tiene tres posibilidades y el postre tiene tres posibilidades, y no hay una relación de dependencia o no hay restricciones al momento de elegir uno u otro plato, pues el principio multiplicativo nos va a decir que en este caso tendremos 3 por 3 por 3, es decir, 27 formas diferentes de combinar estos alimentos. Por ejemplo, una de esas formas podría ser elegir arroz con tomate en el primer plato, muslo de pollo en el segundo plato y flan como postre. Y ya, si consideramos una opción diferente, entonces estaríamos hablando, por ejemplo, arroz con tomate, muslo de pollo y yogur, o arroz con tomate, muslo de pollo y fruta, y ahí estaríamos hablando de tres posibilidades de estas 27 totales en las que se puede presentar esa combinación de alimentos. Entonces a esto lo llamamos principio multiplicativo y nos permite encontrar el total de formas en que se pueden combinar dos eventos, dos operaciones que las vamos a combinar entre sí, pero que tienen la característica de ser independientes entre sí, es decir, que la probabilidad de una no afecta a la probabilidad de ocurrencia de la otra. Aclarando esos dos pequeños conceptos, vamos entonces a realizar o analizar los siguientes ejercicios. Primer ejemplo, tenemos un semáforo en el que se presentan los tres colores clásicos, verde, amarillo y rojo, y nos están dando los tiempos que tarda cada una de las luces. La luz verde tiene un tiempo de duración de 30 segundos, la luz amarilla tiene un tiempo de duración de 5 segundos y la luz roja tiene un tiempo de duración de 45 segundos. En este caso tengo tres posibles valores para la luz que aparece en el semáforo, ¿cierto? Miremos que en este caso nos están hablando del tiempo en que cada una permanece en el funcionamiento de ese semáforo. Ahora nos dicen, si un peatón llega al azar, o sea, no sabemos en qué momento o en qué situación está la luz indicada en el semáforo porque va a llegar de forma aleatoria, entonces la probabilidad de que no encuentre el semáforo en verde es. Entonces recordemos lo que habíamos dicho del concepto de probabilidad simple. La probabilidad se define como casos favorables sobre casos totales. Entonces nosotros vamos a ver cuál es el evento al que le vamos a analizar la probabilidad de ocurrencia. En este caso, el evento que podemos definir está dado como no encuentre en verde, es decir, la luz o el peatón no va a encontrar la luz en verde, es decir, los casos favorables para este caso sería que encuentre la luz ya sea en amarillo o en rojo. Quiere decir que es favorable tanto el amarillo como el rojo para el evento que se está definiendo. Entonces, si vamos al concepto de la probabilidad simple, vamos a tener que probabilidad se define como casos totales. Entonces, en este caso, todas las posibilidades en que puede estar el semáforo. Entonces voy a tener los 30 segundos de luz verde,
los 5 segundos de luz amarilla y los 45 segundos de luz roja. Si sumamos, pues nos va a dar 80 segundos en total. Esa sería la totalidad en la que se presentan las tres posibilidades de luces para el semáforo. Ahora, las que nos sirven a nosotros son, como casos favorables, la amarilla y la roja, que combinadas, como puede ser cualquiera de las dos, en este caso sería o amarilla o roja, quiere decir que nos sirve cualquiera de las dos. Entonces vamos a tener un tiempo de 50 segundos. Al simplificar esta probabilidad, vamos a encontrar que la probabilidad de ocurrencia de ese evento es de 5 octavos. En este caso las opciones están dadas en forma de fracción y vemos que corresponde a la opción D. Siguiente ejercicio. Un típico ejemplo de formación de números. Entonces nos hablan la cantidad de números enteros impares entre 100 y 999 que hay sin el dígito 7 es. Entonces acá nos están pidiendo calcular todos los posibles números que yo puedo formar. Miremos que como son entre 100 y 999, estamos hablando de números que tienen la característica de ser de 3 cifras. Es una primera característica. Siguiente característica, el número debe ser impar. Entonces ese número que yo posiblemente voy a formar debe ser impar. Y la siguiente característica es que no pueden tener el número 7. Entonces esos números que voy a formar no pueden tener el número 7. Por ejemplo, el 171 es un número impar, es de 3 cifras, pero no me cumpliría la condición de no tener el número 7. Entonces en este caso este número 171 no me sirve, mientras que el número 135 sí cumple con las condiciones dadas, es de 3 cifras, es impar y no tiene la cifra número 7. Ahora bien, la pregunta es cómo podemos hacer para contar todos esos números y no irnos tanteando o ensayando por construcción de uno a uno todos los posibles números, porque obviamente dependiendo de la situación sería un proceso que tomaría mucho tiempo y que sería de pronto muy engorroso. Entonces este tipo de problemas lo que vamos a hacer es aplicar el principio multiplicativo en la medida en que yo puedo definir una construcción de números de 3 cifras como si yo fuera a analizar las posibilidades que tengo para cada una de esas 3 cifras. Voy a analizar cuáles son las posibilidades que yo tengo para la cifra de las unidades, para la cifra de las decenas y para la cifra de las centenas. Y como no hay una relación de dependencia que nos diga, no hay una relación de dependencia entre una cifra y otra, porque no nos dicen que la de las decenas tiene que ser, por ejemplo, el doble de las centenas, o que las decenas tiene que ser menor que la de las centenas en este caso. Entonces simplemente vamos a aplicar el principio multiplicativo que nos dice que las posibilidades que tengo para cada cifra se multiplican entre sí y me van a dar el total de casos que se pueden formar números de 3 cifras en los que se cumplan estas condiciones. Recordemos también que nosotros en nuestro sistema decimal formamos números con los dígitos del 0 hasta el 9, es decir, vamos a contar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aclaramos que el 7 no puede estar, es decir, no entra en juego, 8 y 9. Estos serían los posibles números, excluyendo al 7, porque la condición número 3 nos dice que no puede tener el 7, con los que vamos a formar los dígitos de estos números de 3 cifras. Con los que vamos a formar los dígitos de este número de 3 cifras. Entonces, primero, de estas 9 cifras que nos quedaron acá, que serían los dígitos del 0 al 9 sin incluir el 7, vamos a formar números que están entre 100 y 9. ¿Eso qué nos quiere decir? Que acá en las centenas no puede ir el 0, pues el dígito de las centenas está entre 1 y 9. Luego, si no cuento el 0, para las centenas tendría solo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8 y el 9, es decir, tendría en total 8 posibilidades. Acá tengo 8 posibles dígitos que me pueden servir para formar el número de 3 cifras. Vamos para la cifra de las decenas. No hay ninguna condición, la única que no puede tener la cifra de las decenas es que tenga el número 7.
no puede tener el número 7, entonces simplemente acá vamos a tener 9 posibilidades. Y finalmente, para la cifra de las unidades, pues está asociada a esta condición. Recordemos que un número es par cuando su cifra de las unidades es un número 0, 2, 4, 6 u 8 y el número es impar cuando en la cifra de las unidades tiene un 1, 3, 5, 7 o 9. Es decir, como este número debe ser impar, entonces en la cifra de las unidades solamente pueden ir los números 1, 3, 5 y 9, porque recordemos que también está la condición de que el 7 no es un dígito que puede entrar en estos números que estamos considerando. Luego, cumplidas todas esas dos condiciones de forma conjunta, solamente vamos a tener 4 posibilidades para la cifra de las unidades. Hechas estas aclaraciones y salvedades, pues el principio multiplicativo nos va a decir que en total tenemos 8 por 9 por 4 formas diferentes de formar dígitos de 3 cifras con las condiciones dadas. Luego vamos a tener 8 por 9, 72, y 72 por 4 nos va a dar 288 posibilidades diferentes para estos números, lo que nos quiere decir que corresponde a la opción C. Siguiente ejemplo es una situación asociada a un jugador de baloncesto. Nos hablan de que Jaime es un jugador que tiene la siguiente característica. Este jugador encesta el 70% de sus lanzamientos. Es decir, la probabilidad que tiene Jaime de acertar tiene una probabilidad de acierto del 70%. Quiere decir que de cada 100 tiros, Jaime acierta 70 y falla un 30% de los tiros. ¿Listo? Recordemos que la distribución de probabilidad siempre nos tiene que dar un total del 100% cuando hablamos de eventos que conforman todas las posibilidades que estamos analizando. En este caso, al analizar el lanzamiento, tengo dos posibilidades, acierto y falla. Entonces, si la probabilidad de acierto es del 70%, la probabilidad de fallar es del 30%. ¿Listo? Ahora, nos están dando las siguientes condiciones para ese jugador. Está en un juego en el que si falla el primer lanzamiento obtiene 0 puntos, si encesta el primero y falla el segundo obtiene 1 punto, y si aciertan los dos lanzamientos obtiene 2 puntos. Y respecto a esas condiciones nos dan 3 afirmaciones y nos toca determinar cuáles de esas 3 afirmaciones son verdaderas. Entonces lo primero que tenemos que analizar para poder determinar cuál es la respuesta correcta en este ejercicio, lo que tenemos que hacer es, bueno, cuál es el evento que estamos definiendo. Miremos que en el juego del que está participando Jaime nos están hablando de 2 lanzamientos. Entonces va a haber un lanzamiento 1 y va a haber un lanzamiento 2. Y estos lanzamientos son independientes entre sí, pero lo que nosotros vamos a decir a partir de eso es que se presentan las siguientes posibilidades. Entonces, para el primer lanzamiento, Jaime puede acertar o fallar. Si acertó, para el segundo lanzamiento va a tener también la probabilidad de acertar o de fallar. Y si falló el primero, entonces va a tener para el segundo probabilidad de acierto y probabilidad de fallo. Miren que aquí estamos considerando las posibles formas en que se puede dar el resultado para 2 lanzamientos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para el experimento que estamos analizando en este caso de 2 lanzamientos vamos a tener los posibles eventos. Puede acertar ambos, puede acertar el primero y fallar el segundo, puede fallar el primero y acertar el segundo, o simplemente puede fallar ambos. Es decir, tiene 4 posibilidades. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar, como el enunciado en cada caso de las afirmaciones que se están dando está comparando las probabilidades. La probabilidad de obtener 2 puntos es menor que la de obtener 1 punto. Entonces en ese caso la de obtener 2 puntos sería acertar los 2 lanzamientos y la de obtener 1 punto sería fallar el primero y encestar el segundo. Entonces en este caso
lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la probabilidad para estos tres situaciones para poder determinar cuáles de esos enunciados son verdaderos o falsos. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Dijimos que para los lanzamientos teníamos estas posibilidades: acierto y acierto, acierto y falla, falla y acierto o falla y falla. Ahora, debemos recordar que Jaime tiene una probabilidad de acierto del 70%. Es decir, en este caso, si yo analizo la probabilidad de ambos eventos, acierto para el primero sería del 70%, es decir, 70 sobre 100, por acierto del segundo sería 70 sobre 100. Miren que aplicamos el principio multiplicativo para calcular las probabilidades, en este caso conjunta de las dos situaciones, que sería acierto y acierto. Esto lo que nos quiere decir, cancelamos acá, 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 dos ceros arriba, dos ceros abajo, lo que nos va a dar es una probabilidad de 49 sobre 100. Es decir, la probabilidad de que acierte ambos lanzamientos es una probabilidad del 49%. La probabilidad de que acierte el primero y falle el segundo, recordemos que la probabilidad de acierto es de 70 sobre 100 por la de fallo, que es de 30 sobre 100. Entonces vamos a obtener nuevamente, en este caso, un 21 sobre 100, es decir, 21%. Aquí, para el siguiente caso, que sería fallar el primero y acertar el segundo, pues vamos a tener 30 sobre 100 por 70 sobre 100, que es el mismo producto que acabamos de calcular, que tiene una probabilidad del 21%. Y finalmente, para fallar los dos lanzamientos, tendríamos 30 sobre 100 por 30 sobre 100, que corresponde al 9%, porque nos va a quedar 9 sobre 100. Miremos que si nosotros sumamos todos estos probabilidades, vamos a tener el 100%, que es la probabilidad total en la que se distribuye el fenómeno que estamos analizando. Ahora, si analizamos las condiciones, entonces vamos a ver, si falla el primer lanzamiento, obtiene 0 puntos. Miremos que en este caso, para fallar el primer lanzamiento, me sirve caso favorable sería este, y caso favorable sería este. Es decir, para fallar el primer lanzamiento tengo estas dos posibilidades, que sería la probabilidad de obtener 0 puntos, sería la de este y la de este. Entonces me sirve tanto el 21 como el 9%, es decir, tiene una probabilidad total del 30%. Si analizamos la segunda situación, dice, si encesta el primero y falla el segundo, obtiene un punto. Para encestar el primero y fallar el segundo, solo me sirve este de acá, que corresponde a una probabilidad del 21%, es decir, obtener un punto tiene una probabilidad del 21%. Y finalmente, para obtener 2 puntos, que corresponde a aceptar los dos lanzamientos, entonces sería una probabilidad del 49%, porque solamente nos serviría este caso. Entonces vamos a tener que la probabilidad de 0 es del 30%, la de 1 es del 21% y la de 2 es del 49%. Si analizamos los enunciados que nos están dando, entonces dice, primero, la probabilidad de obtener 2 puntos es menor que la de obtener un punto. Entonces vamos a ver, la probabilidad de obtener 2 puntos es menor que la de obtener un punto. Vemos claramente que 49% no es menor que 21%. Luego este primer enunciado es falso. Ahora vamos a ver, la probabilidad de obtener un punto es menor que la de obtener 0 puntos. Entonces vemos que la probabilidad de obtener un punto es de 21% y la de 0 puntos es del 30%. Luego este enunciado es verdadero. Y finalmente la probabilidad de obtener 2 puntos es la mayor de todas. Vemos que efectivamente la probabilidad de obtener 2 puntos en este caso es la mayor, porque tiene un 49%, o sea que esto es verdadero. Según esto, como nos dicen, se puede decir con certeza, tenemos seguridad de ello. Recuerden que la certeza es tener completa seguridad de lo que vamos a decir. Son verdaderas, entonces serían verdaderas el enunciado 2 y el enunciado 3, lo que quiere decir que corresponde en este caso a la opción C. Siguiente ejercicio. Se sabe que en cierta ciudad, entre las personas que leen noticias, el 30% las lee en páginas de internet,
el 60% en periódicos y el 20% usa los dos medios. Si se elige una persona de dicha ciudad al azar, la probabilidad de que lea las noticias en internet pero no las lean los periódicos es. Entonces acá podemos hablar de que el total de personas de esa ciudad, acá vamos a tener el total, algunas leen las noticias en internet, otras las leen en el periódico. La forma en que está distribuido esto pues nos muestra que acá en el centro tenemos las personas que leen las noticias en ambos medios. Entonces en este caso estamos hablando de que usan los dos medios un 20%, lo que nos quiere decir que acá iría un 20%. Estamos hablando entonces en términos de porcentaje, el usar los dos medios en este caso sería el 20%. Ahora, cuando nos hablan de que el 30% las lee en internet, debemos tener en cuenta que ya de internet tenemos un 20%. Y si el total que corresponde a toda esta región es del 20%, entonces lo que nos quiere decir es que acá afuera hay un 10% para poder completar todo el 30% que corresponde a internet. Nuevamente de la misma forma, el 60% lo hacen los periódicos, pero ya tengo un 20%, entonces el porcentaje que corresponde o que faltaría para completar esta zona del 60% sería un porcentaje del 40%. Si sumamos vamos a tener que hay un 80% distribuido, lo que quiere decir que por acá por fuera queda un 20% que corresponde a las personas que no usan ninguno de esos dos medios. Entonces, ahora nos están preguntando la probabilidad de que la persona lea las noticias en internet pero que no las lea en los periódicos. Entonces usa internet pero no usa periódico. Vemos que la región en la que nos están preguntando es esta de acá, que corresponde a un 10%, y son las personas que usan internet pero no usan periódico, es decir, una probabilidad del 10%. Ahora, acá la respuesta nos la está dando en notación decimal. Recordemos que ese 10% sería la fracción 10 sobre 100 y corresponde a 0,1 en notación decimal, sería la opción C. Para el siguiente ejercicio tenemos que Juan y Pedro han inventado un juego que consiste en lanzar dos dados. Cuando lanzan dos dados obtienen la diferencia de puntos entre el valor mayor que muestran los dados y el valor menor. Por ejemplo, si en el lanzamiento cae un 6 y un 4, entonces se calcularía la diferencia 6 menos 4 que corresponde a 2. Ellos tienen dos condiciones. Si resulta una diferencia de 0, 1 o 2, el ganador del juego es Juan. Mientras que si resulta una diferencia de 3, 4 o 5, el ganador del juego es Pedro. Por ejemplo, en el caso que analizamos que caiga un 6 y un 4, como la diferencia es 2, el ganador resultaría ser Juan. Pero si uno de los dados nos muestra el 5 y el otro de los dados nos muestra el 1, en ese caso la diferencia sería 4. Luego la condición se cumple para que gane Pedro en ese caso. Ahí tenemos algunos ejemplos de qué es lo que nos están describiendo. Ahora nos dicen las posibilidades de que Juan y Pedro ganen el juego son respectivamente. Entonces nos van a hablar cuál es la probabilidad de que cada uno de ellos gane el juego. Es claro entonces que para poder determinar la probabilidad en la que cada uno gana el juego tenemos que ver cuáles son los casos que favorecen a uno y cuáles son los casos que favorecen al otro y determinarlo en función, esa probabilidad determinarla en función del total de casos en el que se puede presentar la situación que estamos analizando. En este caso nos tendríamos que preguntar entonces de cuántas formas pueden caer dos dados. Entonces, si aplicamos el principio multiplicativo, nos vamos a dar cuenta que el primer dado tiene 6 posibles formas para caer y el segundo dado tiene 6 posibles formas. Como los resultados de esos dados son independientes entre sí, entonces puedo aplicar el principio multiplicativo y voy a obtener que en total tendría 36 posibles formas de resultados cuando lanzo dos dados. Ahora la pregunta es,
cuáles de esos favorecen a Pedro y cuáles favorecen a Juan. Entonces, en este caso sí tendríamos que, para hacer más clara la situación, mirar cuáles son todas las posibilidades. Entonces vamos a ver. Las posibles combinaciones en este caso yo las podría determinar de la siguiente forma. 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5 y 1 con 6. De esta forma estoy garantizando las posibles combinaciones para caer 1 en uno de los dados con todos los posibles valores para el segundo dado. Y de la misma forma yo puedo determinar entonces 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5 y 2 con 6. De esta forma entonces podemos seguir hasta obtener las 36 formas que aparecen a continuación. Entonces acá tenemos todos los posibles resultados para obtener el lanzamiento de dos dados. Ahora, a nosotros nos interesa, según las condiciones del juego, encontrar cuál es la diferencia entre estos resultados. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular en cada caso la diferencia para los resultados obtenidos. Hemos indicado entonces con verde la diferencia en cada caso del resultado mayor al resultado menor. Por ejemplo, cuando los dados muestran el mismo número, la diferencia es 0. En este caso 6 y 4, pues la diferencia se calcularía como 6 menos 4 y corresponde a 2. Ahora debemos determinar cuáles son los casos favorables para cada uno de los dos implicados en el juego. Entonces recordemos que si resulta una diferencia de 0, 1 o 2, entonces Juan es el que gana. Entonces vamos a ver de todos estos posibles resultados cuáles son los que favorecen a Juan, que son los que indicarían los resultados en 0, 1 y 2. Miremos entonces que de los 36 casos posibles, 24 favorecen a Juan. Luego la probabilidad de que sea Juan el que gane el punto es de 24 sobre 36. Y al simplificar esta fracción, pues vamos a obtener que esa probabilidad es de 2 tercios. Ahora, la probabilidad de que gane Pedro va a ser en los otros 12 casos, es decir, 12 de 36, que corresponde a 1 tercio. Nuevamente miramos que si sumamos estas dos probabilidades, pues vamos a tener un 1, que es lo mismo que tener un 100%, que sería toda la distribución de probabilidad para el experimento que estamos analizando. Luego, la probabilidad de que gane Juan es de 2 tercios y la probabilidad de que gane Pedro es de 1 tercio. Si analizamos las posibles respuestas, como tenemos Juan y Pedro y nos hablan de respectivamente, el primero es Juan, que corresponde a 2 tercios, y Pedro 1 tercio, luego estamos hablando de la opción B. Siguiente ejercicio, otro ejemplo asociado a la formación de números. En este caso nos dicen con los dígitos 0, 1, 2 y 3 vamos a calcular el total de números de 3 cifras que se pueden formar, teniendo en cuenta que el 0 no puede ocupar el primer lugar y que se pueden repetir cifras. Entonces miremos acá que nos están dando tres condiciones. Es un número de 3 cifras, el 0 no puede ir en la primera cifra, no puede estar en la primera cifra, y se pueden repetir cifras. Bajo esas tres condiciones, entonces vamos a hacer lo mismo. El principio multiplicativo nos va a indicar cuántas posibilidades tengo para las centenas, multiplico por las posibilidades que tengo para las decenas y multiplico por las posibilidades que tengo para las unidades. ¿Con qué dígitos? Con el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, bajo las condiciones que nos dan, entonces el 0 no puede estar en la cifra de las centenas. Luego para esa cifra solo tengo 3 posibilidades, el 1, el 2 y el 3. Acá tendría 3 posibilidades. Para las decenas ya puede entrar el 0. Y como puedo repetir número, el número que usé en las centenas puede ir repetido en las decenas. Entonces tengo las 4 posibilidades para esta cifra. Y para la cifra de las unidades también tenemos que se puede repetir, puede ir el 0. Entonces tenemos las mismas 4 posibilidades. Luego, si aplicamos el principio multiplicativo, vamos a tener 3 por 4, 12 por 4, 48 posibles formas diferentes de formar un número de 3 cifras que cumpla con las condiciones dadas. Siguiente pregunta, algo similar, pero el contexto cambia porque en este caso nos dicen que el número debe comenzar por 1.
Es decir, vamos a nuevamente a formar un número de 3 cifras, pero en este caso, para la cifra de las centenas, solo tenemos una posibilidad, porque solo puede ir el número 1. Luego, para la cifra de las decenas, tenemos 4 posibilidades, y para la cifra de las unidades tenemos 4 posibilidades. En ambos casos puede ir el 0, el 1, el 2 y el 3, porque no hay ninguna condición asociada a ellos. Luego vamos a tener que el total de números de 3 cifras que comienzan con 1 corresponde a 16, que corresponde a la opción B. En el siguiente ejercicio, en otro ejercicio de combinatoria, vamos a tener que mirar el número de formas en que es posible formar un comité en el que a partir de 5 personas se van a tener que esas 5 personas van a ubicar 3 puestos: presidente, secretario y tesorero. Entonces vamos a tener el puesto de presidente, el puesto de secretario y el puesto de tesorero. Suponiendo que ninguna persona se elige para más de una posición, es decir, una misma persona no puede cumplir 2 roles diferentes, si es elegida para presidente automáticamente queda descartada para secretario y para tesorero. ¿De cuántas posibles maneras se pueden elegir estos cargos? Entonces lo que vamos a asumir es que vamos a analizar las posibilidades en que se puede elegir cada uno de los trabajos o de los puestos de esta empresa. Entonces vamos a ver, si elegimos primero al presidente, vamos a tener que las 5 personas se pueden elegir como presidente. Todas 5 tienen la probabilidad de ser elegidas. Si luego elegimos al secretario, vamos a tener la situación de que ya hemos elegido al presidente. Luego esa persona que fue elegida como presidente no puede desempeñarse como secretario. Eso lo que nos quiere decir es que para el puesto de secretario ya solo habría 4 posibilidades, en tanto ya hay alguien ocupando el cargo de presidente. Y finalmente para el tesorero vamos a tener que ya se tienen 3 posibilidades, porque los que ocupan cargo de personero y secretario no van a poder aspirar a él. Miremos que acá no importa el orden en el que vayamos eligiendo los puestos o los cargos, siempre vamos a llegar al producto de los mismos 3 números. Por eso en este caso entonces vamos a decir 5 por 4, 20 por 3, 60. Tenemos 60 posibles maneras diferentes de elegir a los integrantes de este comité. En este caso corresponde a la opción D. Siguiente ejercicio. Un reloj digital da la hora mostrando 4 dígitos. Sabemos que los relojes digitales son aquellos en los que la pantalla, digamos que está formada por 4 dígitos. Los 2 primeros corresponden a la hora y los otros 2 corresponden a los minutos. Por ejemplo, cuando es medianoche el reloj muestra el 0000 y cuando falta un minuto para la medianoche él muestra el 23:59. Dice, el número de veces por día que la hora mostrada está formada por 4 dígitos pares es. Entonces miremos que en este caso vamos a tener que los 4 dígitos de horas posibles para nosotros van a ser horas pares, es decir, solamente vamos a poder considerar los dígitos 0, 2, 4, 6 y 8. No podemos formar horas que tengan algún otro dígito porque no estaríamos cumpliendo con la condición del ejercicio. Ahora, si analizamos el contexto, vamos a ver que estamos hablando de horas. Entonces, al hablar de horas, esas horas están entre las 0 y las 23, porque el reloj en las 24 ya llegaría automáticamente, se reiniciaría en 0. Luego, lo que estamos diciendo es que para las horas, en este caso, solamente vamos a tener las siguientes posibilidades, que este primer número pueda ser un 0 o pueda ser un 2. ¿Por qué? Porque el 4 y el 6 ya no van a ser horas válidas, en tanto no tenemos horas que pasen de 23. Ya de esta forma tenemos cuáles son las posibilidades para este primer dígito. Para el segundo dígito tenemos que analizar que la situación no es la misma para el 0 que para el 2. ¿Por qué? Porque con el 0 nuevamente nos van a servir las 5 posibilidades, es decir, yo puedo hablar de la hora 00, de la hora 02, de la hora 04, de la hora 06 y de la hora 08. Pero para el dígito 2
solamente me van a servir la hora 20 y la hora 22, porque no va a haber ni hora 24, ni hora 26, ni hora 28. Luego acá tendríamos dos posibilidades para el segundo dígito. Para el tercer dígito vamos a tener en este caso las posibilidades, como ya son los minutos, recordemos que los minutos estarían entre 0 y 59, es decir, no pueden ser mayores a 59. Luego, para este dígito, por ejemplo, para esta cifra, no me serviría ni el 6 ni el 8, porque estaría hablando de números que se pasan del 59. Luego, para el 0 en este caso tenemos 3 posibilidades y para el 2 tenemos las mismas 3 posibilidades. Y finalmente, pues para cada uno, como estamos hablando del último dígito, puede ser cualquiera de los 5 números, 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, para el caso del 0 acá tendríamos 5 posibilidades y para el caso del 2 acá tendríamos 5 posibilidades. Miren que en este caso estamos hablando de que las horas que inician por 0 se pueden en total 5 por 3 por 5, serían 5 por 3, 15 por 5, 75 horas en las que todos los dígitos son pares y empiezan por 0. Ahora las que empiezan por 2 y todos los dígitos son pares serían 2 por 3, 6, por 5, 30. Es decir, tenemos en total 75 más 30, lo que nos daría un total de 105 posibilidades, que corresponde a la opción B. Finalmente, tenemos este último ejemplo en el que nos hablan el total de números de dos cifras que tienen a 3 o a 7 entre sus dígitos es. Miren que cuando nos hablan de que tiene a 3 o 7 entre sus dígitos, es porque en ese número que vamos a considerar de dos cifras nos basta con que esté alguno de los dos. Es decir, puede que esté el 3, puede que esté el 7 o incluso puede que estén ambos, como sería el caso por ejemplo del 37 o el 73. Miren que nosotros vamos a tener las posibilidades de un número en el que 37 tiene a ambos o el 73, el 13 por ejemplo que solo tiene al 3, el 75 por ejemplo que solo tiene al 7 o el 48 que no tiene a ninguno de los dos. En este caso a nosotros este número no nos serviría para la condición que nos están estableciendo. Estos tres números sí nos servirían. Entonces lo que tenemos que analizar es cuántos posibles números de dos cifras cumplen con esta condición. Entonces vamos a tener lo siguiente. Como nos basta con que tenga solo uno de los dos, miremos que por ejemplo, empezando con 1, solo vamos a tener dos posibilidades, formar el 13 o formar el 17. Luego con el 2 también vamos a tener dos posibilidades, el 23 o el 27. De la misma forma vamos a tener el 4, el 5, el 6, el 8 y el 9. Es decir, para cada uno de estos tenemos dos posibilidades. Luego estaríamos hablando entonces de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números en los que cada uno tiene dos posibilidades. Entonces estamos hablando de 2 por 7, es decir, 14 posibles números. Ahora, ¿qué ocurre con los números que empiezan con 3 y con 7? Que como ya basta con tener el 3, entonces nos sirve el 30, el 31, el 32, el 33 y así hasta llegar al 39. Es decir, tenemos 10 posibilidades. Lo mismo ocurriría para el 7, nos sirve del 70 hasta el 79, es decir, también tendríamos 10 posibilidades, lo que quiere decir que tendríamos 2 por 10 serían 20 posibilidades. Entonces en este caso estaríamos hablando de un total de 34 posibles números en los que aparece ya sea el 3 o el 7 o inclusive puede que aparezcan ambos. Esto quiere decir que estamos hablando de la opción C.
De esta forma, entonces damos por finalizado este video donde hemos analizado el componente correspondiente a la combinatoria y la probabilidad en nuestro examen de admisión.